Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, este sobre Tywin Lannister y por qué no volvió a casarse tras la muerte de su esposa, Lady Joanna, en el parto de Tyrion. Y es que Lord Tywin seguía siendo muy joven tras perder a su prima Joanna y aparentemente nada impedía que se volviera a casar. Ya no solo por amor, sino sobre todo para conseguir nuevos herederos para los Lannister y alianzas matrimoniales con otras casas importantes de Poniente. Más todavía cuando, como sabemos, su hijo Jaime acabó en la guardia real de Aerys II Targaryen, dejando a Tywin dependiendo de su hijo enano. Todo un sinsentido que quizás pudiera explicarse por una razón muy sencilla. El mismo Lord Tywin sabía que era estéril. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que la muerte de Joanna Lannister en Roca Casterly tras dar a luz al monstruo de Lord Tywin en el año 273. Sin embargo, Lady Joanna se puso una vez más de parto en Roca Casterly, donde murió al dar a luz al segundo hijo varón de Lord Tywin. Tyrion, como se llamó el bebé, nació enano y deforme, con las piernas demasiado cortas, la cabeza demasiado grande y unos ojos disparejos y diabólicos. Insinuaron algunos que tenía también cola y que se la cortaron por orden de su señor padre. La maldición de Tywin llamó el pueblo llano a ese ser contrahecho y también la cruz de Lord Tywin. La maldición de Tywin parece bastante acertado, más todavía cuando finalmente el enano fue el que acabó con la vida del Lannister en la Torre de la Mano, junto a Shae, otro de los amores frustrados de Tyrion. Un bebé contrahecho que jamás estuvo previsto que llegara a la edad adulta, como la pequeña Cersei Lannister recordaba en Tormenta de Espadas. Todo el mundo dice que morirá pronto, ni siquiera tendría que haber vivido tanto. Pero ahí estaba Tyrion para subvertir todas las expectativas, aguantando continuos desprecios por parte de su padre y su hermana, aferrándose a la vida como nadie y salvando el pellejo en unas cuantas ocasiones, como en el nido de águilas o en la batalla de Aguas Negras, para recordarle a Lord Tywin que su hijo enano y deforme también tenía sus derechos. Te diré lo que quiero. Quiero lo que me pertenece por derecho. Quiero Roca Casterly. ¿Lo que es de tu hermano por nacimiento?, preguntó su padre con dureza. Los caballeros de la Guardia Real tienen prohibido casarse, tener hijos y poseer tierras. Eso lo sabes tan bien como yo. El día en que Jaime vistió esa capa blanca, renunció a sus derechos sobre Roca Casterly, pero no lo has reconocido nunca. Tyrion dando en el clavo una vez más, y es que Lord Tywin solo tenía 31 años a la muerte de su prima y esposa Lady Joanna. Porque Lannister no se volvió a casar nunca para intentar tener más hijos al margen de Cersei y Tyrion. Porque no movió ficha y reaccionó inmediatamente cuando Jaime Lannister, su heredero, ingresó en la Guardia Real. ¿Acaso Tywin no sabía que con el tiempo Tyrion, su vergüenza, le acabaría pidiendo Roca Casterly en herencia? De hecho, justo eso era lo que estaba ocurriendo en este pasaje de Tormenta de Espadas. Los ojos de Lord Tywin eran de un verde claro con puntitos dorados, tan luminosos como implacables. Roca Casterly, declaró con una voz llana, fría y apagada, y añadió: nunca. La palabra quedó colgando entre ambos, enorme, hiriente, emponzoñada. Sabía la respuesta antes de pedirlo, pensó Tyrion. Han pasado 18 años desde que Jaime se unió a la Guardia Real, pero no he mencionado nunca el tema. Debía haberlo sabido. Debía haberlo sabido desde siempre. Es decir, Tyrion necesitaba la confirmación de su padre a sabiendas de que jamás cedería en ese punto, y es que Lord Tywin antes le entregaría Roca Casterly a un titiritero o a un mono que a su hijo enano. ¿Por qué?, se obligó a preguntar Tyrion, aunque sabía que se arrepentiría. ¿Aún lo preguntas? ¿Tú, que mataste a tu madre para venir al mundo? Eres una criatura deforme, taimada, desobediente, dañina, llena de envidia, lujuria y malos instintos.
Las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi nombre y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no seas mío. Cuidado con esto porque Tywin reniega directamente de Tyrion y no sería la última vez, aduciendo que siempre se lo ha tenido que tragar porque no ha podido demostrar su verdadero origen. Muy feo por parte de Tywin poner en duda a su querida Joanna, pero eso lo veremos más adelante. Para darme lecciones de humildad, los dioses me han condenado a ver cómo te contoneas mientras exhibes ese orgulloso león que fue blasón de mi padre y de su padre antes que suyo. Para darme lecciones de humildad, dice Tywin Lannister. Es curioso porque es la misma frase que soltó a Aerys II tras tener noticia de la muerte de Joanna y el nacimiento de Tyrion. Al enterarse de su nacimiento, como es de triste fama, dijo el rey: los dioses no pueden tolerar tanta arrogancia. Le han arrebatado de la mano a una bella flor y en su lugar han puesto a un monstruo para que aprenda al fin un poco de humildad. Queda claro que la relación entre Tywin y Aerys fue deteriorándose a lo largo del tiempo y sin duda el Targaryen aprovechó esa desgracia para atizar a su mano del rey una vez más. Aerys y Joanna, una conocida relación de amantes que ya tuvo lugar antes de la boda de Tywin con su prima, lo que no impidió que el Lannister, según el gran maestre Pycelle, se casara muy enamorado. Se conocían los novios desde la niñez, compartida en Roca Casterly, y si bien Tywin Lannister no era dado a manifestar su afecto en público, se dice que el amor que sentía por su esposa fue profundo y duradero. Lady Joanna es la única que conoce de veras al hombre que se oculta bajo la armadura, escribió a la Ciudadela el gran maestre Pycelle, y solo a ella pertenecen sus sonrisas. Si bien Pycelle no fue el único en mencionar el amor que ambos sentían, Lord Tywin rara vez hablaba de su esposa, pero Tyrion había oído comentar a sus tíos el profundo amor que se profesaban. En aquellos tiempos, su padre era la mano de Aerys, y se decía que Lord Tywin Lannister gobernaba los 7 reinos, pero Lady Joanna gobernaba a Lord Tywin. Desde luego no seré yo el que niegue que Tywin y Joanna en algún momento estuvieron enamorados, pero eso no me parece suficiente para que el Lannister ya no volviera a casarse cuando, como digo, a la muerte de su esposa solo tenía 31 años. Un joven y poderoso señor en la flor de la vida, eso es algo que no tiene ningún sentido, más todavía cuando finalmente el enano acabó descubriendo el secreto de Tywin. Y es que al Lannister, al contrario de lo que pudiera parecer, le gustaban las meretrices más que a Joffrey hacer el mal. Tywin y Shae juntos en la Torre de la Mano, eso no lo vio venir ni el enano. Y tiene gracia porque en tiempos de Aerys, Pycelle siempre descartó que Joanna fuera la amante del Targaryen en base al orgullo de Lord Tywin. El rastrero rumor de que Joanna Lannister entregó su doncellez al príncipe Aerys la noche de la coronación de su padre y que gozó de un breve reinado como amada de Aerys una vez que éste ocupó el trono de hierro puede ser descartado sin ambajes. De ser cierto, como bien subraya en sus cartas Pycelle, difícilmente habría tomado Tywin Lannister por esposa a su prima, pues fue siempre un hombre orgulloso, en nada acostumbrado a alimentarse con los restos de la comida ajena. El chiste se cuenta solo, puesto que Tywin Lannister no solo no se alimentó con las sobras de Aerys, sino que para colmo se conformó con Shae, las sobras de su hijo enano. La compañía de señoritas, algo que por lo visto para el Lannister había sido siempre una práctica habitual. Quién sabe si antes incluso de la muerte de Joanna en Roca Casterly, tanto que Lord Tywin llegó a utilizar un túnel secreto para visitar el burdel de Chataya en su época de mano del rey de Aerys II Targaryen, algo que Varys confirmó a Tyrion. ¿Cómo es que un burdel tiene una entrada secreta?, preguntó el enano. El túnel se excavó para cierta mano del rey, cuyo honor no le permitía entrar abiertamente en una casa así. Desde entonces, Chataya ha guardado celosamente el secreto de su existencia. Pero vos lo conocíais. Los pajaritos vuelan por muchos túneles oscuros. La pista de Tywin con Shae es la que despeja el camino y confirma que esa mano del rey era el Lannister, Lord Tywin.
El gran hipócrita, curiosamente alguien que siempre había demostrado su aversión hacia esas prácticas y reprochado a Tyrion su afición por las meretrices. De ahí que su honor no le permitiera entrar al burdel abiertamente por la puerta principal, al contrario de cualquier otra mano del rey reciente. De hecho, no me imagino a Ned Stark o a Jon Arryn mandando construir un túnel así, y todavía menos a Owen Merryweather, Jon Connington, Carlton Chelstead o el insignificante Rosart, el piromante. Sin contar con que Tywin fue el que más tiempo estuvo en el cargo de mano del rey para poder mandar construir ese túnel y proteger el secreto, a lo que hay que añadir un pequeño detalle. En la habitación había una gran cama con dosel, un armario alto decorado con tallas eróticas y una ventana estrecha con una vidriera en forma de diamantes rojos y amarillos. Una vidriera con los colores de los Lannister justo en la habitación a la que conducía ese túnel. Parece claro que Tywin estuvo usando esa entrada y esa habitación durante años, si bien, llegados a este punto, surgen otras preguntas. ¿Tomó el Lannister sus precauciones recurriendo a Pycelle y al té de la luna? ¿Dejó Lord Tywin algún bastardo al más puro estilo Robert Baratheon? ¿O en cambio Tywin sabía que no había nada que temer al respecto? Aquí es donde aparece el personaje de Marae, nada menos que una posible bastarda del mismísimo Tywin en el burdel de Chatalla. Marae era una chica fría, pálida, delicada, en la que Tyrion se había fijado un par de veces. Tenía ojos verdes, piel como la porcelana y el pelo color plata, muy largo y lacio. Era preciosa, pero demasiado solemne. Marae, una chica fría de ojos verdes, pelo color plata y muy solemne, unos rasgos que lo cierto es que recuerdan a Tywin Lannister, a lo que hay que añadir que Marae sabía leer y escribir, algo la verdad poco común. De hecho, de tratarse de la bastarda de Tywin, la teoría de que era estéril se acabaría justo aquí. Sin embargo, no me cuadra con el carácter del Lannister que no fuera muy cuidadoso con esas cosas, muy al contrario de Robert Baratheon, y fuera dejando bastardos en el burdel que frecuentaba, ello sin contar con que seguramente Tyrion, al fijarse varias veces en Marae, habría comentado algo en relación a su parecido con Lord Tywin o los Lannister. O en cambio habría reconocido a Marae como tal, de la misma forma que Ned Stark reconoció a Gendry sin problemas como bastardo de Robert en la herrería de Tobo Mott. Si algo queda claro de todo esto es que Tywin tuvo sus necesidades al margen de Joanna y su amor por ella, lo cual hace todavía más extraño que el Lannister jamás diera el paso de volverse a casar. Aunque solo fuera para asegurar el legado de la casa Lannister, ese que tanto le preocupaba que cayera en manos de su hijo enano. De hecho, Tywin jamás perdió la esperanza con Jaime, a pesar de llevar casi media vida sirviendo en la Guardia Real. Lord Tywin volvió a mirar el muñón de Jaime. No puede servir en la Guardia Real sin mano para manejar la espada. Sí que puedo, interrumpió, y serviré. Hay precedentes. Si quieres, consultaré el libro blanco y te los buscaré. Entero o mutilado, un caballero de la Guardia Real sirve de por vida. Eso lo cambió Cersei cuando sustituyó a Ser Barristan por motivos de edad. Un regalo adecuado a la fe persuadirá al Septón Supremo para que te libere de los votos. Reconozco que tu hermana cometió una estupidez al prescindir de Selmy, pero ahora que ha abierto las puertas... Nada menos que prescindir de Barristan el Bravo, una más de las estupideces de Cersei, y fueron unas cuantas. La que pensaba que era la viva imagen de Tywin, cuando lo cierto es que era un increíble calco de Aerys Targaryen. Alguien las tiene que volver a cerrar. Jaime se levantó. A mí nadie me preguntó si quería ser Lord Comandante de la Guardia Real, pero por lo visto lo soy. Tengo un deber. Así es. Lord Tywin se levantó también. Un deber para con la casa Lannister. Eres el heredero de Roca Casterly. Ahí es donde tienes que estar. Ni más ni menos que Tywin insistiendo con Jaime cuando el León de la Roca tuvo muchísimo tiempo para fabricar nuevos herederos. De hecho, algo que el mismo Tywin exigió de los mellizos dorados cuando él mismo no predicó con el ejemplo.
Es decir, que los mellizos dorados se volvieran a casar, tanto Cersei con Oberyn Martell como Jaime con Marguerite Tyrell, a pesar de sus votos. Demasiado para Jaime, que estallaba ante su padre ante la sola posibilidad de casarse con la joven viuda de Joffrey. Lord Tyrell me asegura que sigue siendo doncella. Por lo que a mí respecta, puede morir doncella. No la quiero y tampoco quiero tu roca. Eres mi hijo. Soy un caballero de la Guardia Real. Soy el Lord Comandante de la Guardia Real y no pienso ser otra cosa. Las llamas de la chimenea arrancaban destellos de las espesas patillas que enmarcaban el rostro de Lord Tywin. Una vena le latía en el cuello, pero no habló, y no habló, y no habló. El silencio se fue haciendo más y más tenso hasta que por último Jaime no lo pudo soportar. «Padre», empezó, «no sois mi hijo». Lord Tywin se volvió. «Decís que sois el Lord Comandante de la Guardia Real y nada más. Muy bien. Id a cumplir con vuestro deber». Es curioso porque en este pasaje Tywin terminaba diciéndole a Jaime que no era su hijo, justo como había ocurrido con Tyrion. Y todo porque queda claro que estos no habían cumplido con sus expectativas o había algo más encerrado. Jaime al haber ingresado en la Guardia Real y Tyrion simplemente por ser un enano. ¿Por qué aferrarse tanto a la posibilidad de Jaime durante tanto tiempo? ¿No habría sido mucho más fácil fabricar nuevos herederos para la casa Lannister tras la muerte de Joanna? No, en el caso de que Tywin supiera que no podía tener hijos propios. Hay una teoría que dice que el Lannister simplemente no quiso casarse de nuevo para no arriesgarse a tener más hijos enanos y deformes como Tyrion y volver a pasar por esa vergüenza. Sin embargo, esto no parece que tenga mucho sentido, más todavía cuando Tywin podría haberse deshecho de cualquier otro niño similar a Tyrion para no pasar otra vez por ese mal trago. Es decir, un niño enano y deforme empeñado en sobrevivir a toda costa hasta el punto de que Tywin se lo tuvo que comer con patatas. Me cuadra bastante más que el León de la Roca no se volviera a casar simplemente porque sabía que no podía tener hijos. Algo que enseguida habría llamado la atención con una nueva esposa. Cosa que no ocurrió con los mellizos dorados 3 años después de su boda, hijos de su prima Joanna y Aerys Targaryen. ¿Qué haría un hombre que no puede tener hijos, pero que quiere asegurar su legado? De primeras, escoger a una esposa con su misma sangre, la de los Lannister de la Roca, su prima Joanna. A pesar de sus sabidas relaciones con Aerys II, su amigo de la infancia. Y después mirar hacia otro lado, cosa que se le daba muy bien a Lord Tywin, como con el tema del incesto entre los mellizos dorados, algo que no tardó en descubrir la propia Joanna en Roca Casterly. En cierta ocasión, la doncella de su madre los vio. No recordaba qué estaban haciendo en aquel momento, pero fuera lo que fuera, horrorizó a Lady Joanna. Despidió a la doncella, trasladó el dormitorio de Jaime a la otra punta de Roca Casterly, puso un guardia ante el de Cersei y les dijo que no debían repetirlo jamás. O no le quedaría más remedio que contárselo a su señor padre. Pero no había nada que temer para ellos. Poco después, su madre murió al dar a luz a Tyrion. Jaime apenas recordaba su aspecto. Pero realmente Tywin desconocía que a los mellizos dorados les iba el incesto al más puro estilo Targaryen, cuando hasta su hermano y mano derecha, Ser Qyburn Lannister, estaba al tanto de todo. Ello justo en el momento en que Jaime le pedía a su tío Ser Qyburn que fuera la mano de Tommen. Adam Marbrand se podría encargar de esos bandidos, también como tú, o Brax, o Bainford, o Plum, o cualquiera de los demás. Pero ninguno sería una buena mano del rey, dijo Jaime. Tu hermana ya conoce mis condiciones, no han cambiado. Díselo la próxima vez que vayas a su dormitorio. Era evidente que Qyburn Lannister sabía el secreto a voces de Cersei y Jaime. Luego queda claro que Tywin no podía ser ajeno a eso. Otra cosa es que se hiciera el loco respecto a los mellizos dorados, que me temo que es lo que hizo siempre.
Mirar para otro lado, la especialidad de Tywin Lannister, y quizá así se entiendan mejor algunos comentarios de Aerys Targaryen hacia su mano del rey. Por lo visto, me he casado con quien no debía. Se dijo que había declarado su majestad al recibir la feliz nueva, a pesar de lo cual mandó como regalo del día del nombre el peso de cada niño en oro. Y es que el tema de los mellizos dorados huele más que el cadáver de Lord Tywin en el seto de Baelor. Unos mellizos demasiado hermosos para el canon Lannister y con una clara tendencia al incesto, ambos rasgos propios de los Targaryen, de hecho, un tema que surgió entre ellos mismos. Esto ha sido una locura. Cersei se estiró el vestido. Nuestro padre está en el castillo. Hemos de tener cuidado. Estoy harto de tener cuidado. Los Targaryen se casaban entre hermanos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Cásate conmigo, Cersei. Los Targaryen, una casa en la que el nacimiento de mellizos fue habitual, cosa que se demuestra a lo largo de su historia en Poniente con unos cuantos ejemplos, donde por supuesto se casaban entre hermanos. Martin lo está telegrafiando, más todavía cuando Cersei no solo se sintió atraída hacia su mellizo, sino también hacia el príncipe Raegar, el que sería su medio hermano, ello sin contar con el brutal parecido entre Cersei y Aerys. A través de sus sueños, con su obsesión por el fuego valirio, su forma de ser, o la caída en la locura. O también, sin ir más lejos, a través del gran parecido entre Joffrey y el Rey Loco. Si bien, para ser justos, hay que reconocer que las fechas y la línea temporal aparentemente no cuadran, en el mundo de Hielo y Fuego, Joanna se fue para Roca Casterly después de su boda con Tywin en el año 263. Esa en la que Aerys se tomó sus famosas libertades con la Lannister, mientras el Targaryen supuestamente se quedó en desembarco del rey sin moverse. Ello hasta que en el año 266 nacieron los mellizos. Y por supuesto, no hay embarazos que duren 3 años. Sin embargo, de la misma forma, es evidente que en el mundo de Hielo y Fuego no se cuenta todo, de hecho, nada sobre el año 265, un año antes de que nacieran los mellizos. O lo que se cuenta no tiene por qué ser exacto. Un libro escrito por maestres que narra lo que le da la gana y oculta lo que es mejor que no se sepa. De hecho, solo hay que escuchar lo que el gran maestre Pycelle le revelaba a Tyrion en Choque de Reyes. ¿Cuánto hace que espíais para mi hermana?, le preguntó Tyrion. Todo lo que he hecho ha sido por la casa Lannister. La respiración de Pycelle era rápida y trabajosa. Siempre, desde hace años. Preguntádselo a vuestro padre, siempre he sido su leal servidor. Yo fui quien dijo a Aerys que le abriera las puertas. Aquello cogió a Tyrion por sorpresa. Pycelle, el leal servidor de Tywin, a saber qué hizo el gran maestre por el Lannister. De primeras, quizás por eso la reina Raela tuvo tantos abortos. No sé cómo lo veréis vosotros, pero como para fiarse de los maestres y del mundo de Hielo y Fuego. Los mellizos dorados, hijos de Aerys, una hipótesis que se refuerza con el extraño sueño de Jaime con su madre, ataviada de hermana silenciosa. Un sueño muy real, este de Jaime, en el que no hablaba con su hermana Cersei, sino con su madre, Joanna Lannister. ¿Quién eres?, quería oírselo decir. Deberías preguntarte ¿quién eres tú?, fue la respuesta de Joanna, como dando a entender que su hijo todavía estaba en proceso de buscar su propia identidad. Curiosamente, lo mismo que le ocurre a Daenerys o a Jon Snow. Esto es un sueño, ¿tú crees?, le sonrió con tristeza. Cuéntate las manos, pequeño. Una única mano cerrada en torno a la empuñadura de la espada, solo una. En mis sueños siempre tengo 2 manos. Levantó el brazo y contempló con incomprensión la fealdad del muñón. Una sola mano para Jaime en su sueño con Joanna, cuando lo cierto es que en el resto de sus sueños siempre tenía las 2.
como sucede por ejemplo en el que sueña con Brienne y espadas llameantes bajo las profundidades de Roca Casterly. Todos soñamos con cosas que no podemos tener, continuaba su madre. Tywin soñaba que su hijo sería un gran caballero, primera vez que Joanna le nombra expresamente que su hija sería la reina. Soñaba que serían tan valerosos, fuertes y hermosos que nadie se reiría de ellos jamás. Todos soñamos con cosas que no podemos tener, dice Joanna, es decir, Tywin soñaba con tener hijos propios, pero tuvo que conformarse con los de su prima y Aerys. Un sueño el de Jaime en el que parece desvincularse a los mellizos dorados de la figura de Lord Tywin. Soy un caballero, le dijo, y Cersei es la reina. Una lágrima rodó por la mejilla de la mujer. Cersei y Jaime, locura y grandeza, las dos caras de la misma moneda. Finalmente todo un fiasco para el legado de Tywin Lannister. De la misma forma que lo había resultado ser Tyrion, su vergüenza. Un fiasco que Tywin se negó a solucionar él mismo casándose de nuevo y teniendo más hijos. Pese a tener todo el tiempo del mundo tras la muerte de Joanna, y en cambio se dedicó a visitar el burdel de Chatalla utilizando un túnel secreto. Lo siento, pero no tiene sentido. Sin embargo, hay que reconocer que sería muy irónico que Tyrion, su vergüenza, fuera el único hijo legítimo que dejó el León de la Roca. Justo lo que Genna Lannister, la hermana de Tywin, le contaba a su sobrino. Jaime le dio un beso en la mejilla. Tywin dejó un hijo. Cierto, y eso es lo que más miedo me da. Era un comentario muy extraño. ¿Por qué te da miedo? Jaime, dijo mientras le pellizcaba la oreja. Cariño, te conozco desde que eras un bebé. Sonríes como Geryon y peleas como Tig, y hasta tienes algo de Kivan. De lo contrario, no llevarías esa capa. Pero el verdadero hijo de Tywin es Tyrion, no tú. Se lo dije a tu padre en cierta ocasión y me retiró la palabra durante medio año. A veces los hombres pueden llegar a ser tan estúpidos, hasta los que aparecen una vez cada 1000 años. Tywin Lannister, un hombre de los que aparecen una vez cada 1000 años, que de ser estéril moriría sin tener un hijo propio, eso no debió ser fácil de asumir. Llama la atención que la Lannister tuviera tan claro que Tyrion era el verdadero hijo de su hermano, Genna, otro personaje que desvinculaba a los mellizos dorados de la figura de su hermano. Y no es raro que Tywin dejara de hablar a su hermana Genna durante todo un año, ya que el Lannister estaba convencido de que Tyrion no era hijo suyo, y así se lo hizo saber siempre al enano, hasta el mismo momento de su muerte en la Torre de la Mano, donde Tyrion encontró a su padre con Shae, revelando su antigua afición por las señoritas de compañía. No eres hijo mío. En eso te equivocas, padre. De hecho, soy tu viva imagen. Anda, hazme un favor y muérete deprisa. Me está esperando un barco. Tyrion, la viva imagen de Tywin, y en cambio nada parecido a Aerys, al contrario de lo que sucedía con su hermana Cersei, el auténtico calco del rey loco. Tyrion como el único legado que dejó el Lannister, eso sí sería irónico, y hasta puede que Lord Tywin también dejara por ahí algún que otro bastardo. Aunque si damos por verdadera la hipótesis de que Tywin era estéril, lo cierto es que ninguno de sus hijos sería suyo, más todavía cuando en el mundo de hielo y fuego, al contrario de lo que sucede con los mellizos dorados, si se deja convenientemente preparado que Joanna Lannister visitó Desembarco del Rey justo un año antes de su muerte en Roca Casterly. Es decir, las fechas y la línea temporal sí cuadran con Tyrion para que sea el hijo de Aerys. En el gran torneo de aniversario del año 272, con el que se conmemoraba el 10º año de Aerys en el trono de hierro, Joanna Lannister trajo de Roca Casterly a sus mellizos de 6 años, Jaime y Cersei, para presentarlos en la corte. Tyrion Lannister como bastardo de Aerys, no seré yo quien niegue esa posibilidad. Y de hecho encajaría con la idea de que Tywin era estéril,
De ahí que el Lannister supiera que el enano no podía ser hijo suyo de ninguna manera. Pero a diferencia de lo que ocurrió con los mellizos, mirando para otro lado, esta vez Tywin sí pagó los platos rotos con el último hijo deforme de Joanna. De ahí precisamente el famoso comentario del Lannister: las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi nombre y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no seas mío. De hecho, hasta el mismo aspecto de Tyrion al nacer o la descripción del enano a ojos de Jon Snow ya dejaba pistas acerca de su posible origen. Tyrion Lannister era el más joven de los hijos de Lord Tywin y con mucho el más feo. Los dioses habían negado a Tyrion todas las gracias que derramaron sobre Cersei y Jaime. Era enano, medía la mitad que su hermano y le costaba seguir su ritmo con aquellas piernas atrofiadas. Tenía la cabeza demasiado grande en proporción al cuerpo y los rasgos deformes, aplastados bajo un ceño inmenso. Un ojo verde y el otro negro lo escudriñaban todo bajo una mata de pelo lacio, tan rubio que parecía blanco. Jon lo observó fascinado. Un pelo rubio lacio casi blanco, más incluso que el de los mellizos dorados. A lo que habría que añadir la obsesión y los sueños que el enano tiene con dragones. No sería descabellado, por tanto, que ninguno de los hijos de Tywin fuera suyo, simplemente porque el Lannister era estéril. De ahí que jamás abandonara la esperanza de que Jaime fuera su heredero pese a sus votos en la Guardia Real. El último clavo ardiendo al que agarrarse el Lannister para asegurar su legado. Un legado que era una mentira y que jamás le perteneció. La hipótesis está ahí y el comportamiento de Tywin Lannister resulta muy extraño. Todos soñamos con cosas que no podemos tener. Cersei la reina loca, Jaime el caballero fallido. Sin embargo, el arco de Jaime, a diferencia de su hermana melliza, parece que está destinado a grandes cosas. Te conozco, matarreyes, parecía decirle la bestia. Siempre he estado aquí, esperando tu llegada. Eso fue lo que le dijo a Jaime, el dragón de 3 cabezas, con la voz de Raegar bajo la fortaleza roja. Ya veremos cuál de los hijos de Joanna y Aerys resulta ser la tercera cabeza del dragón. Como ya sabéis, mi apuesta es Jaime Lannister, el soñador. Un Targaryen escondido, fascinado por Brienne, la descendiente de Ser Duncan el Alto, hasta el punto de que Jaime le salvó la vida en Harrenhal. Os estoy agradecida, pero ya estabais muy lejos. ¿Por qué habéis vuelto? A Jaime se le ocurrió una docena de réplicas ingeniosas, a cual más cruel, pero se limitó a encogerse de hombros. Soñé con vos, respondió. Soñé con vos, lo mismo que Daeron el borracho le dijo a Dunk, fascinado con Ser Duncan. Soñé con vos, lo mismo que Daemon Fuego Oscuro, alias Jon el violinista, le dijo fascinado a Ser Duncan. Y es que, como dijo Cuervo de Sangre, siempre ha habido Targaryen que soñaban con el porvenir, mucho antes de la conquista, y no hay mejores soñadores en toda la historia de Canción de Hielo y Fuego que las 3 cabezas del dragón.